Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, como siempre, en primer lugar me gustaría hacer la aclaración de que las interpretaciones que exponemos aquí no tienen la presunción de posicionarse como las únicas y verdaderas, sino que nuestra intención es entregarle a ustedes, la audiencia, una serie de reflexiones para que ustedes mismos tomen lo que les sirve, desechen lo que no, y puedan así sacar sus propias insights, sus propias ideas, interpretaciones también, y puedan aplicarlo en su proceso personal, así como compartirlo con los demás y con nosotros, porque eso es lo que enriquece estos procesos y los vuelve también no solamente algo individual, sino colectivo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el día de hoy quiero presentarles la segunda parte de el nombre de Ra o los nombres, el nombre secreto de Ra, ya que después de hacer el primer video me puse a reflexionar y creo que quedaron algunas cosas por fuera. Realmente yo trato de planear esto lo mejor posible, pero siempre hay cosas que hay veces olvido o que de pronto vuelvo y veo el video y quizás no quedaron tan expuestas de una manera profunda o lo suficientemente profunda a mi juicio. Entonces prefiero dar esta segunda parte. Si no han visto la primera parte, dejo acá el vínculo, el link para que lo puedan ver. Y bueno, digamos que en esta segunda parte, bueno, ya sabemos, recordamos que Ra hace parte de la mitología egipcia y que en el mito que estábamos viendo es este mito en donde Isis logra hacer una serie de artimañas para lograr engañar a Ra y hacerle que le diga su nombre secreto. Entonces creo que al respecto de este tema hay dos elementos más que me gustaría tratar y es ver la cuestión del nombre también como la máscara o las máscaras que me pongo. Y fijémonos que justamente eh, en astrología, en nuestra primera casa, siempre nos está hablando de lo que en latín se dice o se denomina personae, que básicamente es máscara y que Jung también lo usaba para definir esas máscaras que me pongo en esta existencia encarnada y que soy muchos, ¿no? Es decir, soy muchos, en un primer plano un poco más sencillo, soy muchos en la medida en que tengo distintos espacios de sociabilidad, como puede ser el espacio en el que soy padre, en el que soy madre, el espacio en el que soy hijo, en el que soy hermano, el espacio en el que soy estudiante, el espacio en el que quizás soy maestro, en el espacio en el que soy profesional, el espacio en el que, yo qué sé, hago parte de un grupo de caridad o hago parte de un grupo de trabajo comunitario, entonces también soy el servicial. Tengo muchas caras dependiendo de los escenarios sociales en los que habito y cada una de esas personas o de grupos que me conocen una parte distinta de mí. Y no lo digo como una cuestión negativa ni positiva, sino como algo que hace parte de quienes somos. Entonces, justamente lo que yo creo ser se va amalgamando con todas estas otras figuras o definiciones de lo que los demás creen que yo soy. Entonces yo tengo una imagen de mí mismo y, y cada vez que habito uno de estos espacios me pongo una de estas máscaras y los demás me ven de otra manera y también construyen su propia definición de mí. Y al final la identidad es tan difícil de concebir porque yo no solo soy esa idea que tengo de mí, esa imagen que me construyo, sino también cómo los demás me ven y me definen desde esos múltiples escenarios. Pero también soy lo que no digo, lo que callo, ¿no? Lo que me reservo al espacio, sobre todo de lo más íntimo conmigo mismo. Y que incluso en esos espacios puede que también pueda haber algo que yo desecho o arrojo hacia la oscuridad, hacia mi sombra, ¿no? Que es lo que queda eh, en ese estado de latencia, en ese estado en donde creo que yo no soy eso y lo veo afuera en los demás, ¿no? Mm, y bueno, fijémonos, eso por un lado, creo que
justamente el tema del ser nombrado abarca toda esta cuestión de la identidad, que me parece que es un tema muy, muy interesante y que nos habla directamente de la astrología, porque quien soy no se agota en cada uno. Si yo me quedo en la idea de que yo soy netamente esas definiciones que tengo de mí en estos distintos escenarios, o incluso las definiciones que tienen los otros de mí, mm, no estoy concibiendo otras partes más profundas, ¿no? Porque es que al final si veo, yo soy todo el círculo de mi carta. Es decir, es importante concebir la carta natal como una expresión mandálica. El círculo, el mandala, es una totalidad que, claro, tiene un centro, pero también expresa toda una realidad de un mundo psíquico. Y todos esos otros lados periféricos siguen siendo tan importantes como aquel centro. Y al final, en la medida en que nos vamos desarrollando y vamos pasando por todas estas distintas etapas de la vida, nos vamos dando cuenta que ese centro al final es un tanto ilusorio, que a lo largo de la vida empiezan a pesar más otros elementos. Entonces, con esto no quiero decir que sea malo y a mí me parece muy importante aclarar esto y cuidar muy bien las palabras porque en muchos círculos New Age o muchos grupos mmm, de distintas corrientes de este tipo de mundos de lo espiritual, tendemos a denigrar la figura del centro, del ego, de aquello que nos construye una estructura del carácter y creo que a mi juicio y lo que nos dice la astrología humanista es la estructura del carácter es necesaria para vivir en comunidad, en sociedad, para yo poder adaptarme a un medio cultural y social y relacionarme con los otros. Entonces, creo que hace parte de la vida como la conocemos, pero la misma vida también se va encargando de generar una serie de cambios, de desestabilizar ese carácter, esa estructura del carácter, esa personalidad, ese conjunto de máscaras, para que podamos también conocernos en mayor profundidad. Y que creo que en ese sentido, todo este tema de los nombres empieza a ir desglosando un montón de material que creo que no se podía abarcar solamente en un par de pequeños videos, pero voy a tratar de ser lo más sucinto y darles lo que yo considero desde mi experiencia de todo esto. Y es bueno, fijémonos cómo culturalmente nos acostumbramos a escuchar que, eh, bueno, una vida exitosa o una buena vida puede ser ser estable económicamente, tener una carrera y un trabajo, ascender en ese trabajo y en eso que hacemos constantemente, y quedarnos siendo esa misma figura con la que nos identificamos y presentando siempre esas mismas máscaras, ¿no? Entonces yo soy el doctor y soy el esposo que se comporta de estas determinadas maneras. Soy el padre que se comporta de estas determinadas maneras. Pero hay otras figuras de mí que no se agotan solamente con esas máscaras. La cuestión es que muchas veces nos quedamos con esas autoimágenes de lo conocido, volvemos a las reflexiones que hemos dado antes y es, por ejemplo, yo en mi familia he sido una familia de abogados y entonces yo también decido ser abogado y dedicarme a la misma rama del derecho que todos se han dedicado. Y en mi familia me enseñaron desde todo el linaje masculino que los hombres deben ser de esta determinada manera, ¿cierto? Entonces voy a poner un estereotipo que es el más generalizado y es, entonces soy un hombre, entonces soy una persona reservada con mis sentimientos, no soy muy demostrativo del afecto en público y en general, soy una persona fría, calculadora, racional, etc, etc. Tengo que proveer a mi familia. Entonces voy construyendo toda esta figura a partir de una serie de mandatos que yo no en ningún momento reflexiono, sino que voy asumiéndolos e introyectándolos como parte de mis valores y en ese sentido en mis hábitos y mis acciones y me quedo en ese lugar de lo conocido. Pero nunca salgo de ese territorio. Nunca me atrevo a salir de ese territorio. Y lo que nos muestra la astrología es, eso solo es una parte de ti. De pronto es tu casa uno, de pronto es algo por acá relacionado con un aspecto en tu sol o en tu luna,
y estos elementos de pronto saturninos que estás expresando, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los transpersonales? ¿O qué pasa si tienes por ahí mm, muchos planetas en signos como Acuario, Escorpio o Piscis? ¿Qué pasa con esa otra parte que también eres tú? Es decir, hay toda una parte que está siendo arrojada hacia afuera, se está poniendo en sombra, porque no pertenece a esa imagen con la que yo me identifico. Pero, es decir, se nos olvida culturalmente que la vida es dinamismo, la vida es movimiento. Y eso es lo que nos recuerda el lenguaje de los cielos. Es decir, el cielo nunca es fijo, ni siquiera las constelaciones que son el cielo aparentemente fijo son fijas en su totalidad. Siempre todo en nuestro sistema solar está en movimiento. Entonces, eso nos recuerda que nunca nada es igual y que lo único que tenemos es justamente es el aquí y el ahora, y que es a partir de ese aquí y el ahora que vamos construyendo ese futuro y dejando atrás ese pasado. Entonces, fijémonos y volvemos a esta cuestión las, de los mandatos familiares y de cómo yo voy siguiendo de una manera, desde una obediencia ciega a esos mandatos, es un poco reproducir el pasado y vivir mi presente en el pasado, y en ese sentido también convierto mi futuro en mi pasado. Porque la misma forma de ese mandala, es decir, el círculo, si yo sigo andando, eh, lo que voy a hacer es volver al mismo sitio, ¿no? Si yo ando y ando, ando, voy a volver al mismo sitio, voy a retornar otra vez al mismo punto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Solamente si yo logro empezar a trabajar y a reflexionar sobre mi pasado personal, mi pasado transgeneracional, familiar, en algunas tradiciones también se habla de lo kármico, de las reencarnaciones, etcétera, pues es solo a partir de esos elementos me voy a poder realmente liberar. Es decir, voy a poderme liberar de ese pasado para no reproducirlo y empezar a vivir conscientemente mi presente, y a partir de él empezar a construir así un futuro nuevo, no repetir lo que está atrás. Y eso toma mucho tiempo. Creo que puede tomarnos más de una vida. Y fijémonos que justo creo que aquí la invitación es, y la pregunta vendría a ser, bueno, ¿y qué partes de mi carta de pronto he olvidado expresar? Creo que somos, como sociedades latinoamericanas, y veces, bueno, más bien hablo desde Colombia y desde mi experiencia, acá en Colombia somos sumamente conservadores, y en ese sentido, lo conservador se tiende a quedar mucho en lo conocido, y lo conocido pues va básicamente hasta Saturno, que es el último planeta social. Ya después, todo lo relacionado de Quirón hasta Plutón, pues nos resulta muy difícil de asimilar, y de pronto es una cuestión que compartimos como especie. Yo lo dejo en ese plano de lo que yo conozco, eh, pero quizás lo compartimos también todos como especie, y parte del reto es empezar a lograr asimilar esos otros lados de lo transpersonal, de eso que me desestabiliza lo que yo creo ser, pero que después de esas crisis voy a poder generar así un poder mucho más profundo en el mito, ¿no? En la medida en que yo me embarco en esa aventura, también voy a poder conocer ese poder interior y empezar a conocer esas otras caras de quién soy. Y fijémonos además que, bueno, cerrando un poco ese tema, aquí vendríamos a entrar también con un contacto en donde, bueno, ya lo que yo soy empieza también a tambalearse y a entrar en un área bastante compleja de muchos grises y matices, y que este es un mundo en donde vendríamos a hablar mucho de lo pisciano y lo neptuniano, en donde nos empezamos a convertir en cardumen y en donde empezamos a entrar como en ese estado indiferenciado, en donde no sé en dónde termino yo y en dónde empieza el otro un poco, en donde somos todos uno. Y, y fijémonos cómo eso tiene una relación con, claro, el tratar de volver a ese lugar, el primer estado indiferenciado en el que estuvimos, que fue ese vientre materno, ese lugar en donde nos sentíamos totalmente plenos y protegidos.
pero también es un intento por encontrarnos en comunión con eso divino, con la divinidad, o bueno, llamémoslos, con un yo cósmico superior que también somos nosotros, ¿no? Entonces, acá empezamos a entrar también en un mundo mucho más ya místico, de lo místico, y que el tema del nombre es muy importante porque acá yo creo que la palabra de las experiencias místicas se tornan en lo inefable, ¿no? Y es que cuando, cuando hablamos del místico, y a mí me parece importante hacer esa aclaración, no estamos hablando del maestro. Recordemos, en Kung Fu Panda hablábamos de despertar ese maestro interior que es quien nos da una dirección y un sentido de vida. Ese sentido de vida puede irse transformando a lo largo de nuestras vidas constantemente, pero es muy importante que desde esa subjetividad, esa intuición, esa conexión con nuestra intuición, podamos ir construyendo esos distintos sentidos de vida en nuestras distintas etapas, porque si no perdemos el deseo también de vivir. Dejamos de construir también en sociedad con otros, porque eso es, digamos, esa figura del maestro es lo jupiteriano, y Júpiter es también el regente de Sagitario, podríamos hablar de lo sagitariano. Pero el místico viene a ser, o viene a estar más relacionado con lo neptuniano y Piscis. Neptuno es uno de los regentes de Piscis, claro, Júpiter es el otro, me dirán ustedes. Por ahora quedémonos con Neptuno y con Piscis. Porque, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y es que el místico, podríamos ponerlo en estas imágenes, y es mientras el maestro es quien se queda hablando y haciendo todo un relato y construyendo una serie de ilustraciones e imágenes eh, desde la orilla acerca del mar. Es decir, el maestro es quien se queda construyendo todo un relato y una imagen del mar desde la orilla. Perdona, lo había formulado mal. Mientras que el místico es quien se sumerge en las aguas del misterio y se deja llevar por las corrientes de una manera libre y natural. Creo que esa es la imagen que más se acerca a poder explicarnos, o no explicarnos, pero sí ilustrarnos esa diferencia entre el maestro y el místico. Y que, es decir, mientras el sagitariano, el maestro, está hablando y profesando acerca de unos principios y de un dios o una religión, el místico está viviendo a Dios desde esas aguas de lo divino, sumergiéndose en esas aguas de lo divino. Entonces, al respecto quiero leerles un pequeño fragmento que no leí en la primera parte, siendo sincero porque se me pasó, lo tenía anotado y todo y se me pasó, pero que justamente nos habla de este tema de lo nombrable y lo no nombrable, de lo inefable, porque resulta que es una experiencia que desborda la experiencia de lo humano, porque es una experiencia mística y divina. Y esto es un poco lo que nos viene a plantear también la Cábala cuando habla de todo el alfabeto divino. Y es que nosotros como seres humanos solo conocemos, todo nuestro campo de experiencia está delimitado por por la primera letra del abecedario divino, que es el alfa, ¿no? Pero todo el resto del abecedario nos resulta totalmente desconocido, y que incluso podríamos llegar a caer en la locura al tratar de experimentarlo todo y definirlo, como un poco lo que ocurre con el cuento de los inmortales de Borges, que creo que si les interesa, déjenlo en los comentarios y podemos también hacer todo un video sobre eso. Y es como cuando entramos en contacto con algo tan profundo, eh, nos resulta, quedamos, se nos agota, se nos desborda nuestra capacidad de significar, incluso de simbolizar algo, a la hora de tratar de darle un sentido y de darle forma. Y que de ahí como esta cuestión otra vez de lo que hablábamos del método para lograr ir un poco mmm, abriendo las compuertas de la conciencia de una manera eh, controlada, por decirlo así, o no controlada, porque no me gusta mucho esa palabra, pero sí de una manera mucho más medida, en donde de acuerdo a que vamos avanzando se nos van abriendo nuevas compuertas y vamos asumiendo nuevas informaciones. Es un poco, podríamos decirlo, cursar toda una carrera con una estructura curricular que en teoría
yo primero tengo que ver cálculo uno para después ver cálculo 2, porque si no, no va a entender cálculo 2. Poner un ejemplo bastante pendejo, pero a lo que voy es que si yo empiezo por ver física cuántica cuando ni siquiera entiendo las leyes básicas de la termodinámica, creo que voy a quedar loco, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con esta cuestión del lenguaje divino y de la experiencia de lo místico. Entonces, ya pasando a este pasaje, bueno, dice así. Esto lo dice Ra, se lo dice a Isis cuando está ahí ya postrado en agonía, e Isis le pide el nombre secreto. Entonces él dice, tengo múltiples nombres y multitud de manifestaciones, y mi ser está en cada uno de los dioses que existen. Soy proclamado como Atum y como Horus de la alabanza. Mi padre y mi madre pronunciaron mi nombre, que estaba oculto en mi cuerpo incluso antes de nacer, de modo que nadie puede tener poder sobre mí mediante sus palabras. Entonces otra vez esto vuelve un poco a lo que ya habíamos hablado, y es ver cómo en ese lenguaje divino, digamos, cuando nos damos cuenta de toda esta cuestión del poder de cambiar esa percepción que tenemos, está en nosotros. Es decir, nosotros podemos ir alterando la percepción que tenemos sobre la realidad para alcanzar ese poder. Y al final lo podemos hacer porque el poder ya está en nuestro interior y el poder es ese ser divino. Fíjense lo que dice ahí. Mi ser está en cada uno de los dioses que existen. Podemos añadirle ahí, está en todos los seres y criaturas que existen. Eh, es decir, nosotros también somos ese creador. Si lo, acá hablamos de Ra, no estoy hablando del Dios católico y demás, sino decir de ese poder creativo también está en nosotros. Ese poder divino, ese yo cósmico hace parte de nosotros, justo por lo que nos plantea una de las leyes del hermetismo en el Kybalión, que son estos libros también mágicos de la alquimia y del hermetismo, y es que como es arriba es abajo, es decir, así, y es uno de los principios de bajo los cuales podemos realmente acceder a la astrología, porque lo que nos está diciendo es que así como el cielo tiene estos órdenes, estas dinámicas, estos movimientos, eso mismo es mi mundo interior. Eso mismo ocurre dentro de mí. Y así como hay un Neptuno, hay un Plutón, dentro de mí también hay un Neptuno y un Plutón. Dentro de mí también hay un Mercurio, una capacidad de interpretar. ¿Mm? Dentro de mí también están las 12 energías de los 12 signos y los 4 elementos. Entonces, esto es sumamente complejo, amigues, pero lo que yo quiero llegar, creo que en sí no es a ningún lado, pero sí que ustedes puedan empezar a tener este abrebocas sobre la reflexión de lo que somos, que muchas veces en nuestra vida diaria estamos acostumbrados a definirnos en una cuestión sumamente operativa, en donde en una entrevista de trabajo uno dice, bueno, mucho gusto, soy Nicolás, bueno, mucho gusto, soy Oscar, y la entrevistadora dice, bueno, y entonces, Oscar, cuéntame un poco de ti, cuéntame, y entonces uno empieza a hablar desde lo profesional y se pone esa máscara y se queda con esa máscara, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos ese permiso y esa oportunidad para poder explorarnos más allá de eso. Y justo creo que Plutón en Acuario, amigues, y estos próximos 20, 21 años que va a estar en Acuario, disculpen, no recuerdo bien, no, hace mucho no miro las efemérides y no recuerdo bien, pero estos próximos 20 años es justo también eso, es darnos cuenta que eso que creíamos ser se queda demasiado, demasiado corto para lo que realmente somos en profundidad, y Plutón nos está mostrando eso. Recordemos otra vez el primer video sobre el mito de la serpiente, Adán y Eva, o Génesis y la caída de la humanidad, y es que yo creo que no es la caída de la humanidad, sino el inicio de la aventura humana. Y este inicia justo cuando la serpiente le indica a Eva cómo acceder a esa sabiduría interior. Bueno, no sabiduría porque la sabiduría es una experiencia, pero sí acceder a esa fuente que va a producir una serie de cambios de conciencia. Es decir, seréis como dioses. Es lo que le dice la serpiente. Si coméis de ese fruto, seréis como dioses. Entonces, creo que acá lo que nos está diciendo un poco este momento es, lancémonos a lo desconocido. Y
volvamos a definir aquello que creemos ser, cuestionemos la identidad que creemos tener, porque también Acuario es que es lo múltiple, es lo excéntrico, no es un centro, sino es lo excéntrico y no solo se trata de, bueno, claro, construir a partir de lo colectivo, pero también como yo me doy cuenta que soy millones. Soy una red también interior, una urdimbre de seres que me habitan y que en la medida en que yo les doy también la oportunidad a estos seres que habitan en mí de expresarse, de expresar su creatividad, también voy a poder aportar más a la colectividad humana allá afuera. Si yo creo que soy muy malo para las artes o yo qué sé, para el diseño, y resulta que me doy la oportunidad de volverlo a hacer, porque es que eso fue que algo que yo vi por allá en el colegio y que un día se burlaron de mí porque hice un dibujo horrible, hice una escultura horrible o lo que sea, y entonces yo no volví a hacer nada de eso, y ahora me doy el permiso de volverlo a experimentar, a explorar. Me doy cuenta que ahí hay un talento que nunca había visto, había trabajado en mí y empiezo a ser más disciplinado con eso y de pronto también ahí hay algo que yo voy a poder aportar también a esta humanidad. Y es muy bonito porque me estoy descubriendo a mí, otra vez otra cara, otro nombre que tengo, el artista, el creador, el diseñador, el lo que sea, el escultor, y también de pronto lo va a poder poner al servicio de los demás, que en últimas creo que esto es lo más importante y es que lo que vayamos descubriendo de nosotros lo podemos poner también al servicio de los demás, así como lo hacía Ra, ¿no? El tema de iluminar ese lugar oscuro en donde moran las almas que ya no tienen cuerpo. ¿No? Es un poco darnos ese permiso para explorarnos y también cómo en ese explorarnos estamos aportando a los demás, así como a nosotros mismos, que no son procesos separados o contrarios, sino que van de la mano. Entonces, bueno, amigues, déjenme en los comentarios qué talentos creen que hay ahí o qué oportunidades creen que se podrían dar ustedes para explorar esa creatividad de pronto acuariana o esa sensibilidad neptuniana, pisciana o esa capacidad también de transformación, esa conexión con un poder vital plutoniano, de transformarse y transformar a su entorno. Déjenlo en los comentarios y bueno, si quieren también que haga este video sobre los inmortales de Borges, podríamos hacerlo, me parece muy interesante, muy pertinente respecto a estos temas que estamos tratando. Si quieren conocer más acerca de Ars Anima, nuestro proyecto, nuestros servicios, quieren una consulta o participar de nuestros talleres, visiten nuestra página web que dejo acá en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.